Bueno, Miguel, muchas gracias por participar de esta entrevista, de este ciclo de entrevistas. Decir además que Miguel es amigo de la casa, ha participado como docente, investigador y consultor en diversos proyectos del Centro Saberes Docentes. Así que sin más, preguntarte, en el actual contexto de pandemia, sabemos que la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto para suspender tanto la aplicación del CIMSE como la evaluación docente durante este año. ¿Cuál es tu posición sobre la evaluación docente durante este actual contexto de pandemia por COVID-19? Sí, hola, ¿qué tal? Un gusto de conversar con ustedes y efectivamente estamos viviendo un contexto que todo el mundo lo ha dicho, ¿cierto? Es muy complejo para, como para intentar darle una cierta continuidad en la lógica de la normalidad al sistema educativo. Me parece a mí que lo que corresponde hacer es comprender que estamos en una situación excepcionalísima y en donde una serie de procesos que viven habitualmente o que se viven habitualmente en el sistema educativo tienen que ser o replanteados o simplemente desplazados en función de otras prioridades. Y creo que la demanda de tanto de suspensión del CIMSE como de la evaluación docente es una demanda generalizada en las comunidades educativas. Lo han planteado también diversos actores, especialistas en educación, y creo que corresponde tomar la decisión también con la evaluación docente. Y básicamente porque no hay condiciones, entendiendo que la evaluación docente tiene un propósito, ¿cierto? Que es evaluar el desempeño profesional docente en toda su amplitud de exigencias profesionales, y que retroalimente la formación, digamos, y el desarrollo profesional y el abordaje de los desafíos educativos con los estudiantes en tiempos regulares. No tiene mucho sentido, la verdad, como intentar evaluar cómo responden a la pandemia, una coyuntura que por dramática que sea, no tiene que ver con los procesos regulares del sistema educativo. De hecho, cuando retornen los estudiantes, si es que retornan este año, dependiendo de lo que ocurra con la pandemia, lo más probable es que la labor tenga que ser de contención, de juego, digamos, de abordaje socioemocional de las necesidades que tienen los estudiantes, cuestiones para las cuales en general el sistema educativo escolar no está suficientemente preparado, por lo tanto va a ser un aprendizaje en ese plano, y lo que corresponde más bien es acompañar eso, tratar de generar los apoyos necesarios, pero no ponerse en una situación de evaluación del desempeño. Creo que no tiene ningún sentido a esta altura. Sí, correcto. Pareciera que las comunidades educativas tienen mucho más internalizado o tienen un aprendizaje mucho más contextual respecto a lo que significa la situación de pandemia que el Minedu, que pareciera insistir o ser porfiado respecto a esta normalidad y evaluar desempeño. Pero más allá de la pandemia, lo que tú me mencionabas respecto a los propósitos de la evaluación docente, ¿cómo ves tú el desarrollo de la evaluación docente en nuestro país y en particular su relación con el desarrollo del currículum, que es un ámbito en el que tú te desempeñas? Sí, mira, yo diría que el desarrollo profesional docente en general, digamos que es un tema clave para la transformación del sistema educativo. Es un ámbito de la evolución del sistema que tiene todavía muchas deficiencias, que la ley de desarrollo profesional no lo atiende debidamente. Hay cosas que la ley de desarrollo profesional, por ejemplo, no considera, como es el perfeccionamiento docente. Si tú tienes un título de pregrado, tienes magíster o tienes doctorado, a la ley de desarrollo profesional le da lo mismo, no le importa tu propia formación, no la valora, no la considera, y además sigue estando en una lógica competitiva más que colaborativa. Y de hecho, donde las asignaciones salariales son en función de los resultados en una prueba y en un portafolio, entonces también se producen ahí situaciones que son bien complejas desde el punto de vista de las condiciones y el desarrollo profesional propiamente tal. Pero uno de los problemas de fondo, creo yo,
tiene que ver precisamente con el currículum, porque de alguna manera un diseño curricular promueve un tipo de desempeño profesional, porque el diseño curricular es aquel referente formativo que le exige al docente que cumpla ciertas cosas que tienen que ver con el proceso educativo. Y lamentablemente el diseño curricular chileno tiene un montón de problemas que a esta altura son estructurales y que han colapsado durante la pandemia. Tiene problemas como una alta fragmentación, es un currículum asignaturista, ¿cierto? Que está separado. De hecho, un estudiante que entra al sistema escolar en primero básico sale en cuarto medio y nunca hubo un punto en que las asignaturas se conectaran, a menos que profesores o profesoras lo intentasen, ¿cierto? En algún momento, pero estructuralmente, orgánicamente, no hay nada que los vincule. Es un currículum que está completamente saturado, con una cantidad de objetivos de aprendizaje y de contenidos e indicadores de evaluación que superan con creces la cantidad de tiempo disponible para hacerse cargo. O sea, estamos hablando de 38 semanas de clase y asignaturas que tienen 25, 30, 40, 50, 60, 70 o más objetivos de aprendizaje de distinto tipo, ¿cierto? Objetivo de aprendizaje temático, objetivo de aprendizaje transversal o por habilidad o por actitud. Si uno suma, porque al sumarlo, eso significa que se integran y que eso requiere invertir tiempo. No es lo mismo abordar un objetivo de aprendizaje, digamos, temático o conceptual por sí solo, que integrarle estas otras dimensiones del aprendizaje requiere muchísimo más tiempo. Entonces hay que sumarlo, y por lo tanto estamos hablando de 60, 70, 80%, o sea, 80 objetivos de aprendizaje para 38 semanas. Una cosa todavía mucho peor ocurre con los indicadores de evaluación. Entonces, la alta saturación, pero además tiene una disociación formativa. Esto es, lo cognitivo, conductual, académico está en un lugar visible, duro, evaluable, observable, medible, etcétera, y sobre lo cual caen las penas del infierno en caso que no cumplas, y las otras dimensiones de la formación, lo valórico, lo social, lo emocional, etcétera, etcétera, está flotando, repartido por un montón de lugares de la propia estructura curricular, que nadie ve, que nadie evalúa, que a nadie le importa, o bien están flotando en otros indicadores, en otros, digamos, ámbitos que tienen que ver con la gestión, como los indicadores de desarrollo personal, que evalúan ciertas cuestiones que pudiesen ser entendidas como transversalidades, pero que son evaluadas, son casi invisibles y son evaluadas a través de una encuesta de percepción. Entonces, esta disociación formativa hace que en la práctica, más allá de las declaraciones, no tengamos una formación y una educación integral en Chile, una educación conectada con los desafíos de la vida, y por lo tanto lo que se promueve desde el punto de vista del desarrollo profesional es la lógica de la cobertura de contenidos cognitivo-académicos y de un profesor ejecutor técnico, ¿cierto?, que tiene que implementar aquello que está prescrito, porque el currículo está tan saturado que no deja espacios para la contextualización real. La contextualización real es la contextualización curricular, no la contextualización didáctica. Vale decir que yo vea elementos del contexto para enseñar algo que está predefinido, sino que efectivamente incorporar nuevos saberes a partir de la propia realidad. Entonces, el desarrollo profesional que está de alguna manera promoviendo el diseño curricular tiene gravísimos problemas que en contexto de pandemia se han hecho mucho más evidentes. De hecho, por eso que en pandemia este currículum no puede girar hacia lo socioemocional, le cuesta girar hacia una comprensión de la vida, del mundo, le cuesta integrar saberes. Es más, la priorización del gobierno lo que ha hecho es dejar en un segundo nivel de prioridad, declarado como prescindible, aquellos objetivos de aprendizaje que tengan que ver con el contexto o que tengan que ver con la posibilidad de integrar asignaturas. Eso queda relegado a un segundo nivel de importancia. Entonces, ¿por qué? Porque hay un diseño previo que se devela con la pandemia, pero que es un diseño estructural. Y entiendo, hay problemas en las técnicas, en los instrumentos y los propósitos de la evaluación docente que afectan de manera negativa o perniciosa al desarrollo profesional docente. Pero, ¿tú crees que se puede sacar algo en limpio, a pesar de las circunstancias, digamos, de lo que están viviendo las comunidades educativas, como un aprendizaje para encarar los desafíos en materia de desarrollo profesional docente y también de diseño curricular? O ves más bien, y te lo dejo planteado así, un momento de retroceso. ¿Cómo ves tú la salida Sí. de la pandemia en estos dos aspectos que hoy evidentemente están relacionados? Sí. Mira, yo creo que aquí se cumple o se podría cumplir ese dicho común o popular, ¿cierto?, de que las crisis son, o hay que tomarlas como una oportunidad. Yo no lo veo negativamente en ese sentido, a pesar de lo difícil que es el contexto actual y la situación que estamos viviendo todos y todas,
pero es una oportunidad en términos de que por primera vez en 30 años, comillas, se nos dio permiso, se le dio permiso a las escuelas y al profesorado para que no se focalicen en la lógica de cobertura curricular, por lo menos tan radicalmente como ha sido hasta ahora. Por lo tanto, hay un espacio de juego para las escuelas que debieran tomárselo en serio, con autonomía, para tomar decisiones curriculares y decisiones de desarrollo profesional. Y en esos términos, al no estar tan presionados por la cobertura, existe la posibilidad de fijarse propósitos educativos, por ejemplo, que no estén contemplados en el currículum, o tomar decisiones con el currículum que pongan foco en las cuestiones relevantes, o sea, que pongan foco, por ejemplo, en la comprensión del mundo, de los fenómenos de la vida, del propio coronavirus, de los desafíos que tenemos y problemáticas que tenemos como sociedad. Es un foco que no está puesto en el currículum, este es el minuto de hacerlo, esta es la ventana de oportunidad para hacerlo. También allí es posible, por ejemplo, hacer procesos de integración del currículum, no solo de integración de asignaturas, sino que también de síntesis de los objetivos de aprendizaje, lo que nosotros hemos llamado desde el mundo académico, desde el Colegio de Profesores, que tiene una propuesta también súper concreta allí, que es la propuesta de nuclearización curricular. Vale decir que esto se tiene que enfrentar no con una lógica de recorte o simple poda, como decidir qué dejo afuera y qué dejo adentro, y quedar con la angustia de que algo que puede ser importante, sencillamente por un problema de tiempo, lo tuve que dejar afuera, sino que más bien nuclearizar el currículum. Esto significa, como lo planteaba el Colegio de Profesores, significa integrar asignaturas, integrar objetivos de aprendizaje, rescatando lo esencial. De hecho, hay escuelas, profesoras y profesores que lo están haciendo. Hemos recibido aportes incluso de comunidad educativa donde toman 8 objetivos de aprendizaje de una asignatura y los convierten en 2, porque el resto era pura reiteración, pura fragmentación y un énfasis cierto en el contenidismo que no tiene ningún sentido, no solo en contexto de pandemia, sino que en general no tiene sentido para la vida de un estudiante. Por lo tanto, esta es la ventana de oportunidad para realizar todo aquello, y estás, si tú te fijas, muy de la mano. O sea, un cambio en la lógica de uso del currículum implica pensar a sujetos docentes productores de currículum, y no simplemente receptores e implementadores de currículum. La pedagogía no empieza cuando yo comienzo a enseñar en una clase. La pedagogía empieza cuando yo tomo decisiones de carácter curricular, porque si no vamos a seguir en la lógica técnica de la pedagogía. Entonces, esto supone otra lógica de desarrollo profesional docente. Las y los docentes son capaces de hacerlo, de alguna manera lo hacen durante el año porque tienen que tomar decisiones frente a un diseño curricular que no da posibilidades, y tienen que abordar el contexto. Entonces, este es el minuto para hacerlo. Y por lo tanto, esta experiencia que se está desarrollando ahora, y que ojalá sea por la vía de la nuclearización o de otras propuestas que tengan que ver con una mirada más cualitativa del currículum y no simplemente el recorte propuesto por el ministerio, es un tipo de experiencia que va a generar un tremendo aprendizaje. Nosotros ya lo hemos estado viendo. O sea, cuando se le entrega autonomía profesional a las y los docentes, respecto de valorar las dimensiones de su propio contexto, lo que se produce es un alto desarrollo profesional. Entonces, lo que debiéramos hacer en este minuto es aprovechar esta ventana de oportunidad para cambiar la clave del desarrollo profesional desde la lógica de la autonomía, ¿cierto? Y de lineamientos generales de política educativa y curricular, obviamente, y también recoger las lecciones que se están produciendo en este minuto para generar los lineamientos de un nuevo currículum, porque lo que se requiere en Chile es un cambio estructural del currículum. Este currículum ya no resiste análisis en términos de su desconexión completa con la realidad, con la vida de las personas que son parte del sistema educativo. Miguel, muchas gracias. Nos has dado una visión muy certera con los elementos claros, y además que se nutre, el tuyo es un saber que se nutre de saberes docentes, que es lo que buscamos recoger en este ciclo de entrevistas. Así que, bueno, muy agradecido por tu participación y esperamos poder contar contigo pronto para otra conversación sobre este y otros temas. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Yo encantado de hacer estas conversas. Un abrazo para todas y todos.